Bueno, vamos a grabar un vídeo de inferencia estadística. La estadística hasta ahora nosotros la hemos trabajado, esta es la segunda pildorita que vamos a ver, ¿no? La estadística hasta ahora la hemos trabajado primero en lo que pone ahí como estadística descriptiva. ¿Qué es la estadística descriptiva? Pues aquella que se ocupaba de coger, os acordáis, el año pasado hacíamos tablas de frecuencia, la media, la moda, la mediana, la desviación típica, la varianza, el coeficiente de variación, ¡buf! Un montón de cosas, y hacíamos ya representaciones en diagramas de sectores, de tablas, de barras, histogramas, bum, 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 un montón de cosas, ¿no? Bueno, pues esa es la estadística descriptiva. Coge unos datos y nos los presenta. Y a nosotros nos preocupa la inferencial. ¿Cuál es la estadística inferencial? Aquella que intenta sacar conclusiones de los datos que ha recibido. O sea, no solo decirte estos son los datos, sino, oye, yo creo que va a pasar. Esa es la fase en la que estamos ahora, ¿no? Hay dos maneras de hacer inferencia: la estimación de parámetros y los contrastes de hipótesis. Como en la BAU, esta segunda parte de 90, nosotros nos vamos a centrar en la estimación de parámetros, ¿vale? Como veis aquí, todo esto sería para inferencia, madre mía qué grande. Y sin embargo nosotros nos vamos a dedicar solo a la parte de estimación, que es esta de aquí. Y de hecho en este primer vídeo nos vamos a dedicar nada más que a esto. En el segundo ya trataremos estas tres cosas: la estimación por intervalos, para la media, para la proporción y el tamaño de la muestra. Pero de entrada nos vamos a centrar solo en esto, ¿vale? De toda esta parte de aquí de contraste e hipótesis nos olvidamos, ¿vale? Es decir, cuando yo voy a hacer una estimación, tenemos dos opciones. Una, obtener valores aproximados de parámetros de esa población. ¿Cuáles son esos parámetros que nos interesan? Pues la media, la cuasivarianza o varianza, o también si la variable es cualitativa, es decir, no es numérica, como puede ser el color del pelo, pues nos interesa, no podemos hacer la media con eso. Entonces nos interesa la proporción, el porcentaje de personas a los que le pasa algo, que tienen ese color de pelo, por ejemplo, ¿vale? Y luego, la segunda parte, que no es de este vídeo, es del siguiente, es la estimación por intervalos de confianza. Es decir, nosotros hemos dicho que en la estimación puntual vamos a hablar de la media, sabíamos cómo se hacía, lo vamos a recordar con un ejemplo ahora, ¿vale? Vamos a hablar de más que la varianza, la cuasivarianza. La diferencia es que la varianza se divide entre n y la cuasivarianza entre n-1. Nosotros vamos a utilizar esta primera forma de hacer la cuasivarianza, ¿vale? Se puede hacer esta otra, pero nosotros vamos a utilizar esta. Y por último, si la variable es cualitativa, pues vamos a ir a ver la proporción, es decir, el tanto por ciento de personas de nuestra muestra a las que le pasa algo. De todas maneras es importante que sepamos que vamos a trabajar con muestras y que por lo tanto la media que yo dé, la cuasivarianza que yo dé y la proporción que yo dé, seguro que son mentiras. ¿Me explico? Pero es una estimación. Luego trabajaremos con intervalos para decir, hombre, yo voy a dar esta media, pero creo que la media real, si yo le preguntara a todo el mundo, no a una muestra. Claro, si yo quiero saber qué porcentaje de personas usan la moto en Badajoz, no le voy a preguntar a los 150.000 o 160.000 habitantes de Badajoz, le pregunto a una muestra. Y claro, la media o la proporción en ese caso que me sale no es verdad. Ya si coincide con la real es una chomba que nos morimos, pero ya veremos luego en la segunda parte que dependiendo del tamaño de la muestra, de la fiabilidad que nosotros queramos, pues vamos a tener que decir, hombre, aunque yo digo que la media es 3, pues a lo mejor entre 4 y 5 tengo una probabilidad de acertar bastante grande, ¿vale? Pero eso será un problema del siguiente vídeo. En este es muy sencillito, esto es volver a recordar conceptos que más o menos sabíamos y lo vamos a ver con dos ejemplos, ¿vale? Mira, aquí tenemos. Vamos a hacer tablitas, ¿vale? Lo primero, el primer caso es un caso, ¿vale? Que es de una variable cuantitativa. Tenemos aquí un ancho de flores, ¿vale? Es decir, el dato es un número. En el segundo caso es cualitativa porque se habla de tener moto. ¿Tengo moto o no tengo moto? Aquí no hay 1, 0, 3 o 2, sino tengo moto o no la tengo. Eso es cualitativo. Aquí va a ser un ejercicio de proporción y en el otro vamos a hacer un ejercicio de media y cuasivarianza. Vamos a empezar a rellenar esta columna. ¿Veis? Aquí tenemos que nos han dado unos datos con una frecuencia de repetición y este dato que es muy importante, que es el número total de datos que le ocurre eso, que era 40. Lo acabo de tachar yo así porque me da la gana. Pero bueno,
Con esta columna vamos a poder calcular la media. Y luego con estas otras dos, sobre todo con la segunda, vamos a poder calcular la cuasivarianza. Esperemos que mi bolígrafo no me dé mucho por saco y nos permita trabajar medianamente bien. Voy a ir rellenando yo esa columna, ¿vale? Lo primero es multiplicar x sub i por f sub i, es decir, 635 por 6, que me da 38,1. Luego habría que multiplicar 7,15 por 7, que da 50,05. Luego hay que multiplicar 7,25 por 10, que da 72,5. Las multiplicaciones las tengo yo ya hechas, ¿eh? La siguiente da 37, 30,08 y por último 63,12. Esto lo recordaréis porque lo habéis hecho el año pasado, si no hay que rememorar un poco lo que hacíamos. Vamos a sumar todo esto y nos da un total de 290,85, ¿vale? Para calcular la media lo que tengo que hacer es dividir precisamente este número que me acaba de salir aquí entre el número total de datos, es decir, 290,85 entre 40. Y eso nos da aproximadamente 7,27. Es decir, por término medio, mis flores tienen un diámetro, un ancho de 7,27 centímetros. ¿De acuerdo? Vamos a intentar hacer la otra. Como aquí nos está indicando en cada columna lo que hay que hacer. En la siguiente columna nos dicen que a la x sub i, es decir, al ancho, le quite yo la media. Luego a 6,35 le voy a restar 7,27 y me da menos 0,92. A 7,15 le resto 7,27 y me da menos 0,12. El 2 se ve regular. Al 7,25 le resto esto y me da menos 0,02. Se está viendo regular, pero es que me falla mi lápiz. Al 7,40 le resto 7,27 me da 0,13. ¿Vale? La otra resta me daría 0,25. Y por último, la otra nos da 0,62. ¿Vale? Aquí no vamos a sumar. Ahora la clave es la siguiente, porque si os fijáis en la fórmula, lo que se trata es de sumar todos los cuadrados, que es lo que vamos a hacer ahora, y dividir por n-1. Y por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es sumar, vamos a hacer primero los cuadrados y lo vamos a multiplicar por la frecuencia, ¿vale? Es decir, eso, yo voy a hacer el cuadrado de esto que está aquí y lo voy a multiplicar por 6. El resultado de eso me sale 5,0784. Hago lo mismo con esto y así con todas. Y me va dando 0,1008. La siguiente sería 0,004. La siguiente sería 0,0845. La siguiente sería 0,25 y la última daría 3,0752. ¿Vale? Si sumamos todo, nos da 8,5929. Los 9 yo no sé qué le pasa, que no quiere con ellos. Ahí, más o menos, 8,5929. Y la cuasivarianza pues va a ser dividir esto 8,5929, aquí sí ha querido, toma, y lo vamos a dividir por, en vez del número total de datos, la fórmula nos decía por n-1. La varianza sería dividir entre 40, pero la cuasivarianza es dividir entre 39. Y nos da, de forma aproximada, 0,2203. Estos son los dos datos que nos piden, no es otra cosa. Es algo parecido a lo que hacíamos en primero. La única novedad es lo de dividir entre 39 en vez de 40 aquí en la cuasivarianza. El de la proporción es más fácil todavía. La proporción dice la fórmula que... La proporción nos dice la fórmula que tenemos que dividir. Coger una muestra y vamos a dividir los elementos que cumplen la condición que nosotros queremos. En este caso nuestro ejercicio va de motos y por lo tanto las personas que tienen moto de la muestra que hemos hecho, dividido entre el tamaño de la muestra.
¿vale? Vamos a leer el problema. En la ciudad de Badajoz se está haciendo un estudio de las personas que tienen moto. Se ha tomado una muestra de 350 pacenses, de los cuales 87 han dicho que tienen moto. Estima el porcentaje de pacenses que tienen moto. La proporción es dividir los elementos de la muestra, 87 que tienen moto, entre el número total de pacenses de la muestra que hemos tomado, que son 350. Y eso, si hacemos la cuenta, sale 0,2486. Trasladado a un lenguaje más conocido para nosotros en porcentaje, es que un 24,86% multiplicando por 100 de los pacenses tienen moto. ¿Veis? Este es muchísimo más sencillo, todos fueran como este, que se hacen en un periquete. Acordaros, siempre nos podemos equivocar y estamos dando datos erróneos. Seguro que si le preguntáramos a todos los placenses no salía 0,2486, pero no podemos preguntarle a todos, ¿de acuerdo? Ni puedo medir el ancho de las 100.000 flores que tengo en los invernaderos, que no puedo hacerlo, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces se lo mido una parte y por eso más o menos me oriento. ¿De acuerdo? Pues venga, espero que lo hayamos entendido.